Dios los bendiga, mis hermanos. Los saludo en la gracia del Señor un día más, donde podemos ver la grandeza de nuestro Salvador. El día de ayer analizábamos cómo el proverbio nos lleva a ver quién es la sabiduría y cómo debe ser aprovechada para la vida de cada uno de nosotros. Así que inmediatamente me voy a centrar a leer de nuevo los versículos en los cuales estamos analizando. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31, nos dice la palabra de la siguiente manera. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando firmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Amén. El proverbio que estamos viendo hoy, o los proverbios que hemos estado analizando desde el día de ayer o desde el devocional pasado, encontramos precisamente que el proverbista fue bastante profundo para enseñarnos a nosotros la importancia de reconocer la sabiduría. La sabiduría, como lo hemos hablado, ha sido personificada. No podemos alcanzar la sabiduría sin que esa persona esté de por medio. Sabemos que la sabiduría viene de parte de Dios y que, como lo hemos aprendido, el temor a Jehová es aquel que nos hace cada vez más sabios. El obedecer su palabra, el entender el mensaje de su gracia nos debe llenar de profunda alegría, así como a la sabiduría le parece justamente a nosotros. Eso nos lleva a mirar que el punto de ayer que mirábamos era ese punto donde a través de Primera de Corintios, por ejemplo, a Job, por ejemplo, y otros capítulos más en Isaías, en Jeremías, encontramos que la sabiduría ha sido parte del logos, de las palabras del Señor, de lo que ha sido formado desde el principio. La sabiduría no fue formada por Dios al momento de toda la creación. La sabiduría ya estaba con Él. Ayer la mirábamos desde la eternidad pasada de Dios. Y cuando hablamos de eternidad pasada, estamos haciendo una referencia para que la mente del ser humano, la mía, la suya, la de cualquiera de nosotros, pueda entender que Dios estaba desde antes de toda la creación. No significa que Él esté viviendo etapas en la vida, solamente que su sabiduría ha estado desde antes que todo lo conocido esté. Desde ahí en adelante vemos la obra del Salvador. San Juan capítulo 1 versículo 1 entonces nos muestra lo siguiente: el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Logos. Jesucristo es el Logos. Jesucristo es la palabra encarnada para nosotros. Entonces, el proverbista en este momento tal vez no tenía una revelación general como la tenemos usted y yo en este día. Él simplemente plasmó lo que el Señor le mandó a plasmar y le mostró claramente que todo fue diseñado y que en ese todo diseñado estaba algo creado para mostrar la grandeza de nuestro Salvador. Eso creado que llamamos nosotros no es nada menos que el Señor Jesucristo engendrado eternamente. Ese engendramiento habla todo esto que acabamos de analizar del texto. Ahora, para verlo desde la perspectiva de lo que hoy quiero tomar para ustedes es ¿cómo alcanzo la sabiduría? La sabiduría solamente la alcanzo
a través de la obra de Jesús. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Quién es Cristo entonces? No solamente la promesa después de la creación, sino el existente antes de la creación. Jesucristo estuvo antes de que todas las cosas estuvieran diseñadas, creadas, como lo presentamos aquí en los versículos para analizar. Jesucristo estuvo en toda la obra de la creación, de los animales, plantas, del abismo, de la faz de la tierra, de la curvatura de la tierra, de los océanos, de todo lo creado. No hay nada que esté antes de Él, no hay nada que esté después de Él. Así que cuando la palabra nos lleva a revisar el asunto de la sabiduría, la mejor manera de tener una corrección completa o una comprensión completa también, corrección y comprensión completa de nuestra vida, solamente es a través de la obra de Cristo. A veces hablar en los proverbios y encontrar la obra de Jesucristo suena difícil, tal vez en algunos casos. Algunos tal vez, para no caer en el error tal vez de hacer una cristofanía, tal vez en un tema que no lo sea, han oído o lo han colocado humanamente el tema para decir, bueno, la sabiduría ha estado ahí, la sabiduría estuvo ahí en toda la creación, todo lo creado fue extremadamente sabio, no hay nada que no sea creado con sabiduría y podemos tomarlo desde esa perspectiva. Pero también debemos tomarlo desde que esa sabiduría es plasmada para nosotros y a la cual nos debemos acercar. Como lo dije el día de ayer, no es fácil hablar de Cristo y verlo como algo sabio. En el mismo libro de Corintios encontramos, en la carta a los Corintios encontramos propiamente cómo Pablo va a hablar de que la sabiduría que viene de parte de Dios es incomprensible para el ser humano a no ser por la obra del Espíritu Santo, a no ser por la obra del Señor en nuestras vidas. De una vez esto nos lleva a una reflexión, a una conclusión, una aplicación para el día de hoy. ¿Cómo alcanzo la sabiduría? El secreto de la sabiduría lo alcanzas a través de buscar del Señor. No puedes ser más sabio y no puedes ser mejor persona si Cristo no mora en tu corazón. Si Cristo no hace parte de tu diario vivir, de tus acciones, de todo lo que haces, no puedes ser una persona completamente sabia. Bueno, el completar solamente lo tendremos en el momento de su glorificación en nosotros. Pero cuando me refiero a completar, es que es en el cual encontramos el sumo gozo para vivir una vida aceptando las realidades de cada uno de los asuntos y sucesos que nos pasan y nos lleva a ver la gloria del Salvador. Eso me lleva al tercer punto que estaremos abordando ahí. Bueno, ¿dónde quedamos nosotros en la ecuación de la sabiduría de Dios desde antes de los tiempos? El Señor mañana nos permita poderlo ver. Padre eterno, oramos a ti, oh Dios, para que podamos entender, oh Dios, cuán grande y maravilloso tú eres para nosotros. Cuán grande y maravillosa es tu justicia en nosotros. Pero sobre todo, Señor, ver tu soberanía y sobre todo también ver tu sabiduría en la vida de nosotros. Señor, permítanos contemplar a Cristo como la fuente de lo que verdaderamente nos trae paz a nuestro corazón. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre eterno. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde y la gracia del Señor guíe su caminar. Amén. Bendiciones a todos.